Vamos al punto de diseño sismo resistente de pórticos especiales a momento. Para elaborar el diseño sismo resistente de un pórtico especial a momento, siguiendo los lineamientos de la norma ACI 318, es necesario propiciar que las vigas incursionen en el rango elástico mientras que las columnas deben mantenerse en el rango elástico. Esto se logra haciendo lo siguiente, en una serie de pasos. Control de la cuantía de acero longitudinal para obtener adecuada utilidad en vigas. Diseño del acero requerido por corte en vigas en función a su capacidad de flexión. Diseño de flexo-compresión de la columna a partir de su diagrama de interacción. Diseño del acero requerido por corte en columnas en función al momento máximo probable en sus extremos, cumpliendo con las condiciones mínimas de confinamiento. Revisión de la relación de momentos en las juntas o nudos a fin de propiciar un mecanismo de columna fuerte, viga débil. Revisión de la relación demanda-capacidad por corte en las juntas o nudos. Estos 6 puntos son los que están plasmados en las normas, por ejemplo en la ACI 318, su versión 2014 y las anteriores, y es el concepto y la filosofía del diseño sismo resistente de pórticos a momento. Yo lo voy a pasar muy rápido por razones de tiempo. Esto lo tenía también, por supuesto, en la norma, y simplemente lo veríamos así. Diseño de acero a flexión, hay que hacer un balance de los aceros a compresión, como el 50% de los aceros a tracción para ganar de utilidad en las zonas de los extremos, y en la zona central una cuarta parte, o lo que sería equivalente a un 25%. En la medida que se incorpora acero en compresión, que sería diseñar por el momento que al menos sea un 50% del momento negativo, esto ayudará a la ductilidad del sistema. Por lo tanto, cuando hacemos cualquier diseño en un software que aplique, por ejemplo, estos conceptos, nos dirá hay que cumplir el 50% del extremo y por lo tanto allí se necesita tanta área de acero. Importante, acero colocado. Si yo coloco aquí, en función del momento, 40 centímetros cuadrados, aquí debemos estar esperando 20 centímetros cuadrados. Diseño de acero por corte en vigas especiales de momento. Bueno, se hace en función a los momentos de capacidad en los extremos, que tiene que ver con el acero superior A, el acero inferior B, y aplicando la sumatoria de momentos entre L más la fuerza cortante debido a la carga gravitacional, nos daría entonces el diseño. Aquí tenemos cómo se define el momento máximo probable de la viga, que es como la teoría básica de estructura, de la condición de agotamiento. Este sería el momento probable en viga, que reconoce el factor de sobreresistencia del acero, el FY, el área de acero y, bueno, por supuesto, el brazo del momento. La sobreresistencia en este caso sería 1.25. Este es el detallado por corte en vigas especiales a momento. Reconocemos que hay una zona de confinamiento donde el acero está espaciado a pequeñas distancias, luego estas distancias se hacen más grandes en la zona central. Esto entendiendo el diagrama de corte varía de esta manera. Hay requerimientos para el doblez, tanto de ganchos simples como de estribos cerrados, y bueno, y para las separaciones. Todo esto está en la norma. Esto es lo que vemos precisamente, las condiciones que nos impone el ACI, por ejemplo, actualmente en el capítulo 18. Resistencia mínima a flexión de columna. Es necesario que la sumatoria de los momentos en las columnas sean mayores o iguales a 6/5 de la sumatoria de momentos en viga. Esto equivaldría a decir que es 1.20. Esto propicia que la columna sea fuerte y la viga sea débil, para que precisamente las rótulas plásticas ocurran en vigas y no en columnas. Diseño de acero por corte en columnas. En función a la capacidad del momento máximo probable en los extremos de la columna, sumado entre la luz libre, nos daría la demanda de corte con la que debemos diseñar la columna. Pasos realmente simples, pero
lo complicado aquí es tener claro el concepto. Aquí estaría plasmado un poco el resumen del refuerzo transversal en columnas especiales de momento, donde hay una zona de confinamiento que tiene una longitud L0, una separación S0 para esos estribos o ligaduras. Aquí estaría L sub 0, S sub 0 y S, que es la separación en la zona central, que está aquí. Se deben generar ligaduras o estribos cerrados con ganchos que cierren 90 y 135 grados. Y bueno, por supuesto hay todos unos lineamientos normativos que cumplir. Repito, esto está en las normas y es el objetivo de propiciar que estos elementos sean suficientemente resistentes, dúctiles y no tengan problemas de fallas frágiles. Aquí estaría el refuerzo transversal para columnas en pórticos especiales resistentes al momento. Fíjense la referencia 18754 de la CI 318-2014 para disponer lo que sería el refuerzo transversal como confinamiento. Y llegamos al diseño detallado de nudos, juntas. Bueno, la columna superior, la columna inferior, la viga de la derecha y la viga de la izquierda, en función al momento y el cortante, imponen una demanda. Hay un equilibrio de fuerzas que ocurren en el nudo y se genera una demanda que llamamos B sub J. Esta B sub J es la fuerza cortante final que actúa sobre el nudo, la cual debe ser resistida, por supuesto, por la capacidad que tenga el nudo. Y todo depende del confinamiento. Si el nudo está confinado en 4 caras, en 3 caras o no está confinado. Y se considera confinado, un nudo se considera confinado cuando el ancho de la viga al menos es el 75% del ancho de la columna. Si yo no tomo en cuenta este aspecto y no cubro al menos el 75%, debo estar consciente que estaré en un caso, probablemente el caso 3, nodos no confinados, cuya resistencia aquí se multiplica por 3.2 a diferencia de 5.3. Y este valor A sub J, que es el área efectiva del nodo, bueno, hay diferentes formas de determinar esa área efectiva que tomamos en cuenta para la resistencia. Entendiendo que A sub J sería igual a H sub J por B sub J. En función a las dimensiones de las vigas y dimensiones de las columnas se define un área efectiva. Aquí se vería lo que sería el diseño detallado de nudos. Fíjense que hay ligaduras internas espaciadas como en la zona de confinamiento y así se vería la parte interna del nudo. Diseño 100% de muros estructurales. Esto es muy simple. Cuando tenemos una relación de la altura HW entre el ancho LW que supera 2, estamos en presencia de muros a flexión. En estos muros, en la mayoría de los casos, se hace necesario definir miembros de borde en los extremos, que son estos miembros de borde. Para satisfacer la demanda sísmica que allí ocurre, y se incorpora cero longitudinal y transversal similar al de una columna siguiendo los criterios de confinamiento. ¿Qué pasa? Evidentemente, el momento y la fuerza P pueden generar fuerzas de compresión y tracción muy grandes que hagan necesaria la incorporación de estos miembros de borde. Para obtener los requerimientos de acero en los miembros de borde, en un muro estructural se ha generado una práctica común utilizar una metodología simplificada, la que llamamos T igual a C, que es prácticamente igualar esta tracción a esta compresión, que convierte todas las solicitaciones que le llegan al muro en fuerzas equivalentes axiales en compresión y tracción aplicadas en el centro de los miembros de borde. O sea, aquí toda la fuerza que se generaba axial y en momento se traduce en una tracción y una compresión equivalente. Es como un sistema equivalente de fuerza. Y una vez que tenemos esas fuerzas de tracción y compresión, bueno, diseñaríamos el acero requerido
en los extremos. Y aquí se ve en esta imagen cómo se aprecia en la realidad estos miembros de borde en un determinado muro. Hay condiciones importantes como que la tensión máxima que ocurra supere el 20% del periodo AC. Esa es una de las condiciones para imponer miembros de borde. Y bueno, entre otras como la profundidad del eje neutro también. Cuando esa relación H entre W es menor o igual a 2, tenemos muros a corte. Fíjense, son muros más chatos, que no tienen un comportamiento en cantilever, y por lo tanto lo que se genera es una tensión diagonal. Una tensión a la tracción, a compresión, otra tracción, y por lo tanto esto es clave. En estos muros debe disponerse de una cuantía de refuerzo horizontal igual a la cuantía de refuerzo vertical para controlar la tensión diagonal. Este tipo de muros, con disponer de acero que genere un efecto reja, como el que vemos acá, donde la fuerza diagonal se descompone en una fuerza horizontal y vertical y el acero sea el mismo, prácticamente resiste de una forma adecuada. Vemos aquí la imagen de lo que es la falla de un muro portante, muy crítica. Precisamente este recorrido es la falla de corte, que de haber tenido suficientes aceros horizontales y verticales, esta falla no se hubiese presentado. Diseño de cimentación y estabilidad lateral. Un aspecto fundamental en la estabilidad lateral de edificaciones de gran altura son las cimentaciones, ya que en gran medida de ellas depende de que la estructura sea capaz de deformarse y disipar energía sin problemas de volcamiento. Las cimentaciones deben diseñarse tomando en cuenta las condiciones geotécnicas, que incluye resistencia, asentamientos, tipo de suelo, incorporando los efectos de interacción suelo-estructura. Es usual que este tipo de edificaciones utilice cimentaciones profundas o bien macrolosas debidamente empotradas conforme a la magnitud de las reacciones en la base. Está claro que en una estructura alta, la cimentación va a ser fundamental en su comportamiento sismoresistente. De hecho, hay casos reales de estructuras iguales que fueron cimentadas o fundadas por ejemplo, en cimentaciones superficiales y otras en profundas, y la que estuvo en cimentaciones superficiales colapsó, siendo el mismo diseño, porque la cimentación es algo independiente del comportamiento de la estructura. Forma parte de un mismo conjunto.